Hablaremos entonces de cuevas, grutas, cavernas, túneles y hoyos. Hay lugares en donde los pueblos suelen imaginar que ocurren sucesos maravillosos. Y con frecuencia estas maravillas tienen lugar en sitios o inexpugnables, o antiguos, o ruinosos, y muchas veces en cuevas o cavernas. Citaremos hoy algunas cuevas famosas donde se ha dicho que han sucedido cosas extrañas. La vieja Irlanda tuvo en medio de un lago, en medio de una isla que había en el lago, su caverna encantada. Encantada, ¿qué tal? Cuentan que a mediados del siglo V, San Patricio, que en realidad había nacido en Escocia, ¿no? Pero bueno, es el santo patrono de Irlanda, propagó la fe de Cristo. Dice, voy a propagar la fe de Cristo. Muchos en Irlanda eran reacios a los predicadores y persistían en el homenaje a las antiguas divinidades. Eran más bien de Lucas, paganos. Parece que fue necesario un milagro, un prodigio, para que la gente abrazara las nuevas doctrinas. Parece que merced a los rezos de Patricio, repentinamente, en una isla del lago Der, se abrió una caverna. Sí. Pensar que uno reza y reza, y cuánto hace que no se me abre ni un sésamo, ni la más mínima cueva. Bueno, imagínense, ¿no? Muchos curiosos visitaron aquella cueva y no faltaron los que se metieron incluso por la gruta para recorrer los caminos subterráneos, hasta que encontraron algo que los espantó. Hallaron un lugar en donde ardían las llamas de una especie de purgatorio. Esto ya es sorprendente, pero mucho más va a serlo cuando yo le diga que en esa época, en el siglo V, el purgatorio todavía no se había creado. Claro. El purgatorio es bastante posterior, un concilio muy posterior decretó la existencia del purgatorio. Y no lo visitó nadie hasta que no se le ocurriera a Dante, que estaba soñando. Claro. Bueno, así que en época de San Patricio todavía no había purgatorio. Sin embargo, ahí en esa cueva había unas llamas que purificaban algunos, a los que, ponele, no les daba la maldad como para ir al infierno, y entonces allí sufrían hasta merecer el ascenso a la mansión de los bienaventurados. Cuentan que el testimonio de aquellos que visitando la cueva de Der habían visto las llamas, e incluso el sufrimiento de aquellos demorados, movió a la población a la conversión lisa y llana. O sea, no es que veían el purgatorio, oían hablar de aquel purgatorio y se convertían al catolicismo sin más trámite. Eso se llama eficacia. Sí, operación de prensa también. Sí. Bien, con esto dejamos esta cueva suficientemente milagrosa para hoy. Imagínense que haya nada menos que gestado la conversión de todos los paganos de Irlanda. Sí, por una fogata. Ahí... Para no hablar de este purgatorio avant la lettre que se había construido allí. Caverna de San Patricio, precursor del purgatorio. Sí, señor. Sí, está muy bien. Sí. Capital nacional del purgatorio. Otra cueva. Al lado del célebre templo del oráculo de Trofonio, en los bosques de Beocia, había una cueva. Estaba llena de serpientes y los visitantes aplacaban la ferocidad de estos roedores arrojándoles tortas de miel para que los dejaran pasar. Ya se sabe que la serpiente, cuando uno le arroja una torta de miel, lo deja pasar. Con razón, mire usted. Dentro de aquella caverna había una fuente, y quien bebía de aquella fuente borraba de la memoria los hechos y recuerdos pasados, ni más ni menos que la fuente del olvido. Timargo refiere lo que vio y escuchó en aquella cueva: sonidos melodiosos, voces inarticuladas, torrentes de fuego, abismos profundos
quejumbres de hombres y mujeres. ¡Ay, ay! Cuenta Timargo que presenció esas cosas sin saber si estaba dormido o despierto. Ay, Timargo. Algunos dicen que Timargo había caído en un desmayo del que no volvió hasta que lo sacaron de la cueva entre cuatro. Así que me parece que todo eso se lo soñó, lisa y llanamente. Algo parecido a lo que le pasó al Quijote en la cueva de Montesinos. Don Quijote se propuso entrar al corazón de aquella cueva para ver si era cierto lo que se decía. Y cuando entró se quedó en un sueño profundísimo y bueno, durmió. Parece que en determinado momento él mismo se tocó para ver si las cosas que veía le estaban ocurriendo a él o a otro. Vio palacios de muros transparentes, un anciano que era Montesinos, escuchó sollozos de doncellas vestidas de luto, iban llorando el cuerpo del héroe Durandarte. En fin, cuando contó todas estas cosas, Sancho no le creyó nada, Claro. con muy buen criterio, y explicó que Don Quijote era víctima de una ilusión, lo cual probablemente era cierto, pero bueno. En tiempos de la conquista, los españoles supieron que los indios llamaban salamancas a algunos lugares y también algunas cuevas donde podían encontrarse maravillas. Ha escrito un cronista que en las Salamancas podían encontrarse espaciosas habitaciones cuyas paredes y techos estaban cubiertas con diamantes y oro bruñido. Y allí multitud de jóvenes bellas bailaban, danzaban al compás de música suavísima. El caso es que el afortunado que conseguía entrar a una Salamanca podía observar a estas hermosas muchachas que por otra parte eran custodiadas por serpientes terribles Otra vez. a las que no dejaban de arrojarles tortas de miel. Estaban rechonchas las serpientes. Bueno, Ulrico Schmidl buscó esas cuevas. Acá dice un rico Schmidl, Llamado pero Ulrico. las cosas que dice aquí... Ulrico Schmidl. Claro. Ulrico Schmidl buscó esas cuevas pobladas de mujeres bellas porque él buscaba mujeres Y bellas. sí, claro. No le habían gustado mucho las porteñas. No, y no lo habían tratado bien tampoco, ¿no? Y tampoco, no. Pero sí las guaraníes. Bueno, Ulrico Schmidl buscó las cuevas con mujeres bellas, pero no encontró nada. De muchos hombres poderosos y acaudalada fortuna, se decían que habían obtenido su riqueza de una Salamanca. Un ejemplo tardío de semejante creencia es este. En la Revolución de Farrapos, rotos, ¿no? Que tuvo lugar a mediados del siglo XIX, se destacaba un general llamado Ventos Manuel Ribeiro. Siempre tenía suerte, ya sea en los lances que hacían peligrar su vida, o en la baraja, o en las empresas que comenzaba. Y la gente atribuía esta buena estrella de Ribeiro a las visitas que hacía a la Salamanca, que había en uno de un cerro no lejos del río Cuareim. Imagínense que aquí no dice Cuareim, pero bueno. Allí, cerca de la frontera entre Uruguay y Brasil. Sí. No parecía haber en esta cueva rarezas topográficas, sino apenas un aire que impregnaba de buena suerte a quienes conseguían ingresar allí. Ribeiro había puesto una guardia armada para que nadie más entrara y le gastara la suerte que la inhalación de aquel aire proporcionaba. Mezquino. Sí, llamándose Ventos, además. Claro. Supersticioso y convento. Más nada. Bueno, esto es todo lo que tengo que decir en realidad. Toda cueva y toda caverna tiene un atractivo, una fascinación, como sabe cualquiera, pero también es peligrosa. Es peligrosa. A mí me gustaban las tortas de miel que le tiraban a las serpientes, ¿no? Sí. Pero ¿a quién podemos dedicar? Yo creo, Alejandro, que deberíamos pensar en algunos otros personajes que también se han caracterizado por esto. Por ejemplo, nuestro amigo Ali Baba, que tenía una caverna. Una cueva, sí, que se abría, tenía un portero eléctrico. Exactamente. Con reconocimiento de voz. Sí, sí. Estaba pensando en otro amigo de este programa, aquel muchacho que sin ser de Racing estaba ahí en la academia, el amigo Platón, que también habló de una caverna.
Exactamente, sí, Nos sí. reveló. Y la gente miraba para el fondo de la pared como en un cine. Exactamente. Y ya que estamos en la caverna platónica, podríamos pensar en esos muchachos de Liverpool que tenían The Cavern en de Liverpool e iban a tocar pavadas allí. Sí, sí. Y que, a semejanza de ellos, los que aquí fundaron la cueva, de ahí Ahí en Pueyrredón. en Pueyrredón y... sí. Bueno, ahí por el Junín 17 creo que era. Tenía un amigo que vivía ahí arriba, Juan Alberto Badía. No, pero la cueva era... La cueva era Pueyrredón y Las Sí, sí, Heras, claro. pero hubo otra cueva de donde iban los chicos del rock and roll. Pero bueno, amén de todos ellos, lo que no estamos de acuerdo, querido Alejandro, en este programa es con esta cuestión de borrar la memoria, porque sabemos que allí donde se borra la memoria, en general lo que aparece es o la impunidad, o la estupidez, o la imposibilidad de construir historia. Y en ese sentido hemos estado siempre a favor de la memoria, sobre todo porque también es un símbolo de la vida, porque sabemos que, digamos, en todos los terrenos, y muy especialmente en el del amor, no hay peor muerte que la del olvido. Olvido se llama el tango que cantará para todos nosotros Charlo.